Ok, ya estoy grabando. Clase del grupo 309 de electricidad y óptica. Como les comentaba el día de ayer, vimos el tema de corriente eléctrica, ¿sí? Y pues comentábamos que era el flujo de electrones, ¿sí?, en una dirección preferencial. Y que eso lo cuantificábamos a través del concepto de intensidad, que era la carga por unidad de tiempo. Y resolvimos algunos ejercicios. Bueno, comparto con ustedes pantalla. Sí, entonces aquí tengo unos problemitas. Sí, necesito que pues trabajen en ellos de manera individual, ¿sí? Para ver qué dudas tienen al respecto y qué áreas de oportunidad existen para poderles ayudar. Entonces ahí están estos cuatro problemas. Necesito que los resuelvan. Resuelven el uno, me dicen cuánto les dio. Resuelven el 2, me dicen cuánto les dio y así. ¿Sale? Entonces les espero. Esa es la actividad para el día de hoy. Pueden revisar sus apuntes del día de ayer. El 2 creo que está muy fácil, creo que es 200 porque la intensidad, dice corriente eléctrica. Pues es la misma, ¿no? La Sí. intensidad es igual a la carga entre el tiempo, que es C entre S, y esto es igual a amperes, entonces sería 600 entre T, sería 200 amperes, ¿no? Ajá, así es. El 3 también está muy fácil, tengo que hacer los 2 minutos a segundos, que serían 120 segundos, y los 690 entre los 120 es igual a 5.75 Ajá, amperes. ajá. Hay que escribirlo.
Y el tercero también está muy fácil, que se calcula la carga, o sea, los coulombs, que es igual a la intensidad por el tiempo, y esto es igual a los amperes por segundo. Entonces son 24 amperes por 50 segundos, y este es igual a 1200 coulombs. Ajá, sí, sí. Falta el uno. ¿Ya resolvieron el uno? Yo tengo una idea, pero no estoy muy segura. ¿Cuánto le salió? Y ya vemos si es eso o no. Pues no dice el tiempo en sí, dice que cada segundo pasa una corriente de 200 amperes. Entonces yo lo que hice para saber cuántos coulombs pasaran en 40, cuánto tiempo se necesita para que pase 40 coulombs, es que saqué la carga haciendo los 20 por un segundo y me salió 20. Entonces yo diría que serían 2 segundos, pero no creo. Pero es que tienes que dividir el tiempo entre la carga de los electrones, ¿no? 1.6 por 10 a la Sabemos. menos 19, ¿no? Para sacarla. Hay debate, hay debate. A ver, pónganse de acuerdo. Pues según yo sí. Entonces es 20. No es lo que dice P multiplicado por la cantidad de electrones. A ver, chéquenlo, a ver, a ver. Me voy a ayudar un poquitín. Ok, a ver. Si ustedes tienen, dice cuántos electrones, ¿no? Cada segundo. Si tienen 20 amperes, voy a compartir, que estoy compartiendo serían 20 coulombs cada segundo, ¿no? En un segundo. Pues sabemos que la carga del electrón es 1.6 por 10 a la menos 19, ¿no? Un electrón. Pues con esto voy a calcular la cantidad de electrones cada segundo. Cantidad de electrones cada segundo. Entonces la cuenta que debo hacer es dividir 20 entre 1.6 por 10 a la menos 19. ¿Sí? Da 1.5 por 10 a la menos 18. 5 o 25. 25, 1.25. 1.25 por 10 a la 20, ¿no? Electrones cada segundo. Dice, ¿cuánto tiempo se necesita para que pasen 40 coulombs de carga por ese punto? Pues está sencillo, ¿no? Es un formulazo. A ver, no se quiere activar esto de darle para abajo aquí. Una chancita. Simplemente es aplicar la formulita que dice intensidad, carga entre el tiempo. De tal manera que el tiempo va a ser la carga entre la intensidad. En este caso serían 40 de 20. Me da 2 segundos. ¿Sale?
Ok. Y como comentaba la compañera, pues ya el problema 2 está bastante sencillo, que simplemente es dividir la carga entre el tiempo. ¿Sí? Bastante sencillito. El problema 3 también sencillito porque son 2 minutos, serían 120 segundos. ¿Sí? Porque un minuto son 60 segundos. Entonces aquí simplemente sería igual dividir 690 entre 120. Y el último, ¿cuántos coulombs? Pues simplemente es despejar 24 coulombs, multiplicarlo por 50. Y tan. Bastante sencillo, ¿no? Ok, bueno. Entonces vamos a revisar el contenido del libro. Entonces, ok, voy al contenido. Están los problemas. Entonces nos quedamos en la diferencia de potencial. Acá está. Ok, sale, vale. Resulta ser, joven, que para que exista una corriente eléctrica debe existir una diferencia potencial. ¿Sí? Dice, como antes, las fuentes o generadores en un circuito producen un exceso de partículas de carga negativa en unos terminales y carga positiva en el otro. Esto origina un campo eléctrico a través del circuito y una diferencia potencial o voltaje. ¿Sí? Entonces, aunque en este caso la corriente se debe a los electrones, ya sabes que la convención es asumir una corriente de partículas de carga positiva en sentido opuesto. ¿Ok? Y entonces, como pueden observar aquí en la figura, ¿sí? Tenemos varios puntos. Entonces podemos saber que la diferencia potencial entre B y A va a ser mayor que la diferencia de potencial entre B y A. ¿Por qué? Porque hay una mayor distancia, ¿sí? Entonces eso origina una diferencia potencial mayor. Además, cuando hay una diferencia potencial, normalmente estamos acostumbrados a escribir un símbolo delta. Aquí solamente se escribe la B. Fíjense, aquí les dicen, aunque las diferencias o variaciones de una magnitud suelen expresarse con el símbolo delta, al trabajar con los circuitos eléctricos, por lo general la diferencia potencial entre dos puntos se indica por delta B, pero si no simplemente por B. No se indica por delta B, sino simplemente por B. ¿Ok? Entonces, como aquí tenemos un caso, ¿no? Un caso en el que tenemos más pilas, una corriente directa, entonces aquí hay una mayor diferencia potencial de este punto a este punto, por lo cual el bombillo, su intensidad es mayor, ¿no? Intensidad de la luz. Sí, entonces dice, la diferencia potencial entre los terminales de los dispositivos eléctricos es uno de los factores que determina la intensidad de corriente entre ellos. Esto se pone de manifiesto en un circuito tan simple como en la figura 2.12, que es este que les muestro. Al elevar el voltaje de la fuente, aumenta la intensidad de corriente y la iluminación del bombillo. El voltaje determina no solo el valor de la intensidad de corriente, sino también cómo depende del tiempo. En este caso de corriente directa, el voltaje no varía, pero en el caso de que tenga una corriente alterna, esta sí varía. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora, en el caso del voltaje, pues ¿para qué sirve? Interviene en el cálculo de potencia eléctrica. La potencia eléctrica, ¿sí? La mayor aplicación que ustedes le observan es en el recibo de la luz. ¿Sí? Normalmente a ustedes les llega cuántos kilowatt hora gastan, ¿no?
Entonces es una cantidad, el kilowatt es una unidad de potencia eléctrica. Entonces kilowatt hora, cuando usted multiplica en kilowatt por hora, es una unidad de energía. Y la energía pues tiene un costo, ¿no? Sí, y ahí viene el recibo cuánto están pagando por cada kilowatt hora. Bueno, pero acá, ¿sí? La potencia eléctrica, la definición así bonita, es la rapidez con que se transforma, ¿sí? Algún tipo de energía eléctrica, ¿sí? Por unidad de tiempo. Y aquí tenemos la deducción de la ecuación. Sabemos que la energía potencial eléctrica, eso lo vimos en unidad 1, es la carga por el voltaje, ¿sí? Entonces la potencia es la cantidad de energía por unidad de tiempo. Entonces la carga entre el voltaje, entre el tiempo, ¿no? Y carga entre tiempo es intensidad, de tal manera que la potencia eléctrica viene dado por intensidad por el voltaje, ¿sí? Entonces se puede ver aquí fácilmente que a mayor voltaje va a haber mayor potencia, ¿ok? Y las unidades en las que se mide se llaman watt, ¿sí? El watt viene siendo joule por segundo, es decir, cantidad de energía por unidad de tiempo. Aquí vienen algunos dispositivos, ¿sí? Y viene qué potencia utilizan. Auricular, 5 miliwatts, un LED común, 30 miliwatts, un bombillo de linterna, 5 watts, lámpara ahorradora, 20 watts, tubos fluorescentes de 20 a 40, un abanico común, 60 watts, televisor de 50 a 150 watts. Ok. Entonces voy a resolver un pequeño ejercicio. Este es sencillito. Sí, este está sencillo. Este me interesa más porque tiene más aplicación en la vida cotidiana. Entonces lo voy a copiar y lo voy a poner acá en la libreta, ¿no? Desde mi chancita. Ok, déjenlo copio. Aquí está. Ok, voy a compartir con ustedes la pantalla de donde tengo el escrito. Entonces, me dicen que en una casa están funcionando simultáneamente una plancha, un tostador y una secadora de pelo, ¿no? Una plancha, tostador y una secadora, ¿sí? Dice, soportará el fusible si está diseñado con una corriente máxima de 30 amperes. Pues vamos a ver qué tenemos que sacar, pues saber la potencia de cada uno, ¿no? ¿Sí? Entonces la potencia viene en el libro de texto. Me dice que la plancha consume 1000 watts, ¿no? Un tostador, 1100. Y una secadora, 1000. De tal manera que la potencia total va a ser 1000 más 1100 más 1000, ¿no? Serían 3100. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿pero qué voltaje tengo? Porque recuerden que la potencia es intensidad por voltaje. Entonces, aquí la idea es calcular intensidad como potencia de voltaje y compararlo. Y preguntar, oye, si la intensidad es mayor que 30 amperes, pues no resiste el fusible, ¿no? Y se va la luz y hay una descarga, ¿no? No, la pregunta es, ¿cuánto vale el voltaje en una casa común? ¿Cuánto vale, jóvenes, el voltaje en una casa común?
No, no recuerdan. ¿Qué voltaje utilizan todos los dispositivos? En general, todos los dispositivos utilizan un voltaje de 110. ¿Sí? Creo que se clavó esto. Un voltaje de 110 volts, en general en las casas. ¿Sí? Entonces, aquí yo puedo calcular la intensidad. Si la potencia sería 3100 entre 110. ¿Sí? 3100 entre 110. Eso me da 28.18, ¿no? Ampere. Entonces, si ven ustedes, si comparan con esto, pues el fusible sí resiste, ¿no? ¿Sí? Ok. Ahora el inciso B me dice si además del horno, y si además se enciende el horno de microondas. Ok, pues hay que ver a esta potencia que tengo de 3100, ¿sí? Ponerla de microondas. Entonces hay que revisar cuánto consume microondas. Microondas consume 1200, ¿sí? Entonces aquí voy a poner más 1200. Y eso me daría 4300, ¿no? De tal manera que ahora la intensidad sería 4300 entre 110, ¿no? Como pueden ver, da 39.09. Ahora sí, ampere. Ya con esto, pues no resiste el fusible, ¿no? ¿Sí? Ya con eso no resiste el fusible comprender el microondas. ¿Ok? Bastante sencillo. Bueno. Bueno. Ahora vamos a pasar a un concepto que es la ley de Ohm. ¿Sí? La ley de Ohm se basa básicamente en lo siguiente. ¿Sí? La ley de Ohm nos dice lo siguiente. ¿Sí? Nos dice que el voltaje es proporcional a la intensidad de corriente. ¿Sí? De tal manera que el voltaje podemos escribirlo así. Proporcional a la intensidad. Si queremos quitar el signo de proporcionalidad, se mete una constante, que esa constante viene siendo la resistencia. Entonces aquí la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Sí? Bueno, de tal manera que sucede lo siguiente, jóvenes. Fíjense, sucede lo siguiente. Ustedes pueden despejar R de aquí. Escribirlo así, la ley de Ohm. O bien, pueden despejar la intensidad para que les quede voltaje entre la resistencia. ¿Sí? De tal manera que yo puedo escribir esto de esta manera. Esto se parece a una línea recta de sus cursos de matemáticas, miren, cuya pendiente es 1 sobre R.
¿Por qué hago esto? Por lo siguiente. Para medir resistencia eléctrica, algunos dispositivos ya lo tienen, pero a veces hay que hacer experimentos, ¿sí? O mediciones cuando los dispositivos son ómnicos. Es decir, si graficamos la intensidad contra el voltaje, esperaríamos ver algo así, jóvenes, una línea recta, donde la pendiente viene siendo 1 sobre R, ¿no? Si un dispositivo sigue esto, es decir, hace esto, se dice que el dispositivo es un dispositivo ómnico. Pero en ocasiones, no todos los dispositivos cumplen con la ley de Ohm. Algunos sí, pues, pero otros no. Resulta ser que cuando graficamos intensidad contra el voltaje, ¿sí? A veces hace cosas raras, puede ser esto, por ejemplo. Entonces ahí ya nos sigue una relación lineal. Entonces cuando no sigue una relación lineal entre la intensidad y el voltaje, se dice que el dispositivo es no ómnico. Ómnico. ¿Sí? Escribirlo bien. Ómnico. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, porque esto es una de las prácticas que van a hacer. Si van a hacer una práctica con la ley de Ohm. De hecho, vienen algunas resistencias que no sé si las han visto. Vienen como un cilindrito. Y vienen ciertos colorcitos. Si esa resistencia viene en los dispositivos electrónicos, jóvenes. ¿Sí? Con base en estos colorcitos, ¿sí? Ustedes pueden más o menos predecir la resistencia. ¿Sí? Pero eso es algo que van a hacer ustedes con un dispositivo de este tipo en una práctica virtual, ¿sí? Conociendo la resistencia de este dispositivo, ¿sí? Van a hacer experimentos para ver si es cierto o no, ¿sí? Y ver si esa resistencia sigue la ley de Ohm, es decir, si hace este gráfico, ¿sí? Es decir, sigue la ley de Ohm. Uno se pregunta, ¿ley de Ohm la sigue? Pues sí, la gráfica de intensidad contra voltaje es una línea recta, entonces sí sigue la ley de Ohm. Si no es así, pues no la sigue, ¿no? Ok, habría que ver qué ley sigue o qué modificación se le hace a la ley de Ohm, pero en el curso solamente usamos esto, ¿no? Ahora, pues como bien saben, la ley de Ohm está así, ¿no? Intensidad igual a intensidad, voltaje igual a intensidad por resistencia. Donde esto viene siendo voltaje, se mide en volts, y viene siendo intensidad en ampere, y R viene siendo resistencia, ¿no? Y se mide en ohm, la resistencia, ¿no? Cuyo símbolo es este, ¿no? Este símbolo griego se llama omega. ¿Sale? Bueno, le voy a dejar hasta aquí para ya no meter tanta información. Ya la siguiente clase vamos a trabajar más con la ley de Ohm y hacer algunos ejercicios. Les encargo las actividades que les dije, el 2.1, 2.2 y 2.3. Sí, porque vamos un poquito atrasados. En teoría, pues hoy deberíamos de haber estado terminando la unidad 2. Claro, si hubiésemos iniciado con todo, con plataforma bien y todo bajo las expectativas que se pensaban. Pero bueno, son cuestiones que pasan. Entonces vamos a acomodarnos, tratar de aplicar más la velocidad, un poco más el paso, acelerar el paso para subir actividades, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su conexión. Estamos en contacto, cualquier cosa me pueden avisar por el grupo, ¿sí?
Y pues bueno, recapitulando, el día de hoy vimos un poco de potencia eléctrica. Bueno, primeramente resolviendo unos ejercicios de intensidad, de corriente, vimos el concepto de potencia y vimos la ley de Ohm, ¿no? Así grosso modo vimos la ley de Ohm, ¿sí? Que el voltaje es proporcional a la intensidad, vimos cómo es el gráfico de intensidad contra voltaje, ¿sí? Y les platiqué sobre una práctica que van a hacer más adelantito, ¿ok? Bueno, ¿dudas, jóvenes, hasta aquí? En un ratito más les comparto el apunte también, ¿sí? Bueno, si no hay dudas, pues muchas gracias. Les encargo las actividades que me las estén subiendo, esas 3 que les dije para estos días, de aquí al domingo, de aquí al lunes, ¿sí? Y bueno, sin más por el momento, me despido. Hasta luego, que tengan buen fin. Gracias, profesor. Gracias, igual. Gracias, bye.